Seguimos camino de la Resistencia con Rosa Díez, de la tertulia que están Paco Rosell, Tomás Cuesta, de la República de los Tontos, que en realidad es la confederación de repúblicas de estúpidos, idiotas y mediolelos, o sea, tengo que buscar un acrónimo así, bueno, en fin. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, pues hoy va a llover donde habitualmente no llueve, en Almería y alrededores. Váyanse hasta Melilla, no sé si llegará incluso a Ceuta, pero creo que estará por ahí. Y la zona de Granada hasta Motril y a lo mejor sube por Murcia. En Ibiza también puede que llueva algo, es decir, donde habitualmente llueve menos. En el resto, nubes y claros y siguen bajando las temperaturas. En Madrid no pasamos ya de 9. La máxima en las dos capitales canarias, 23, que es de lo más bajo, que yo creo que es lo más bajo que llevamos ya este año. Y la mínima, ojo, que el pelotón del pasmo da un estirón. Y León y Soria recién venidos, pero con la fuerza del recién llegado, del que quiere, porque claro, se habían despistado. Se adelantó Granada, se adelantaron luego Burgos y Teruel, después llegó Cuenca. Y cuando llegan León y Soria, pues claro, ya había 5 ahí. Total, 4. Total, que han dado un acelerón que se ponen a la cabeza. 4 bajo cero. Bueno, y vamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz a contarles lo de ayer. Si ustedes tienen la curiosidad y algo de tiempo y un punto, quizá un punto masoquista, es como ver jugar a la selección de Luis Enrique. Que vamos a perder, si jugamos como el Barça vamos a perder y efectivamente perdemos. Pero bueno, esto es ya para minorías. Yo entiendo que lo que hay que hacer es no ver los partidos de Qatar. Pero si tienen ese defecto, pues entonces acérquense. Yo les recomiendo YouTube, porque está comprimido y así saben los minutos que tienen que gastar. Y vean el hemiciclo prácticamente en cualquier votación. No hay nadie. No hay nadie. El gobierno casi nunca está. El PP prácticamente tampoco. El PSOE, lo que diga el gobierno. Los de Podemos están en sus revoluciones, golpes, estacazos y tal. Los etarras, pues disfrutando en Navarra de la sumisión de UPN. Y el PP, pues en general no va, pero cuando va, pues va poco, van unos cuantos. Y ves el hemiciclo vacío. Están los de Vox. Los de Vox se pelean con él. Ayer volvió el peróxido de Celis y volvió a montarle el número a un señor, no sé si era Steinman, de Vox, pero un señor mayor de buena postura. Dice, antes de que me quite la palabra, me voy. Y se fue. ¿Crees que al otro le importó? Cuando hagan eso, estos señores de Vox, que son como los del PP, son tan educados, que con el PSOE no se puede ser. Usted ha prostituido esta Cámara. Usted no es vicepresidente. Usted es vicetraidor. Y te vas. Le voy a multar. Pediré una colecta. Y usted haga un crowdfunding porque lo lleva a los tribunales también. Usted roba la soberanía nacional. Pero le montas el pollo, lo pones colorado, que cuando vaya a su casa tenga un problema. Pero ¿qué pasa contigo? Que le dirá a la señora. ¿Qué pasa? Es que ni en Navidad te puedes estar quieto. Lo de Lambán, qué disgusto lleva a la familia en Lambán. Uy, tremendo. Bueno, el caso es que ayer, no lo busquen en los medios están podemizados e idiotizados, mitad y mitad. La eliminación del delito de sedición, es decir, la legalización del golpe de Estado catalán, que es a lo que vamos a repetir, ahora mediante referéndum, ilegal, ilegítimo, anticonstitucional, pero lo legalizarán. Cual no significa ni que sea legítimo, ni constitucional, ni nada, pero lo harán. Bueno, pues se produce en medio de un silencio mediático ensordecedor. Antes era El País, que solo habla de lo que le conviene, porque Barroso está haciendo el granma de Sánchez. Lo que necesita Gugurrian, a ver si le dan dinero y se larga de una puñetera vez a Armenia, a París o a Tombuctú, donde perecerá en algún lío. Pero la verdad es que lo de ayer en el Parlamento es tremendo. El golpe de Estado de Sánchez continúa. Y en ese hemiciclo vacío, ayer se llenó la escalinata de fuera, porque por lo visto Cuca
que no es capaz de decir nada inteligente. Ayer lo de Feijóo, cuanto más lo pienso, más veo que es una indirecta. Es decir, Cuca, o sea, después de, no sé yo, la cuesta de enero, bueno, pero Cuca va y se planta en la escalinata cuando estás en el Congreso. No hay que salir. Lo que tienes que hacer es decir en el hemiciclo lo que sea, lo que quieras. Repito, lo que quieras, tienes libertad. El escaño es tuyo, no es del partido. Bueno, el tuyo no es de nadie, el tuyo es de Casado. Deberías haberlo devuelto. Pero va y se plantan en la escalinata a hacer el canelo. Mientras el hemiciclo está vacío, se llena media escalinata. Bueno, espectáculo terrible. Mientras se legaliza el golpe de Estado. El Gobierno ha despejado el camino hacia la eliminación exprés del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, pactado con la Esquerra a cambio de su apoyo a los presupuestos. El Ejecutivo, que solo estuvo representado por 3 ministros, ha contado también con el apoyo de PNV y Bildu para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, que denuncian que Sánchez se ha rendido ante los golpistas para mantenerse en la Moncloa. Tampoco han prosperado las de Junts y la CUP. Para los separatistas, los pasos dados por el presidente aún le parecen insuficientes. Horas antes de esta votación, el Partido Popular volvía a renegar de Vox. Desde Génova acusan al partido de Abascal de colarse en el acto de los diputados y senadores populares en la escalinata del Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero. El gran ausente fue Feijóo, que delegó la representación en los portavoces parlamentarios Gamarra y Maroto. Los populares, además de exigir la salida de Montero del Gobierno, han anunciado que pedirán su reprobación y la inmediata reforma de la ley del solo sí es sí. Vox, por su parte, va a presentar hoy el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley. Escuchamos a Gamarra, Feijóo y al portavoz de Vox en el Congreso. Ante la alarma social que hay en nuestro país, el presidente del Gobierno, en primer lugar, debe pedir disculpas con empatía hacia esas víctimas de la violencia de género y las agresiones sexuales. Debe reformar la ley y se asuman responsabilidades políticas cesando a la ministra de Igualdad. Si lo que ha ocurrido ayer en el Congreso hubiese ocurrido en el Senado, como senador, por supuesto estaría con mis compañeros senadores, pero no creo yo que los diputados y la portavoz del grupo necesiten la tutela del presidente del partido, porque creo profundamente en que el grupo parlamentario tiene vida inteligente. Sí, claro, nosotros sabemos de qué lado hay que estar del lado del bien y ella representa el mal. Y la ventaja que tenemos es que lo tenemos claro de siempre, no hemos cambiado de posición respecto a la semana pasada, lo digo porque la semana pasada hubo algunos partidos que no fueron nada solidarios con nosotros cuando se montó aquí un presunto y falso escándalo, por decir la verdad. Lo de Cuca, dirán ustedes, ¿qué manía le tiene? Total, porque es de La Rioja como su madre y no sabe hablar español. Es que un señor de La Rioja, o una señora, o un señore, o lo que sea, no tiene derecho a no saber hablar español en La Rioja, es así. O sea, tú naces en Agadir y después del terremoto, y entiendo que además no siendo España, pues solo sabes el español de los partidos del Real Madrid, que no se pierden desde siempre. Son muy madridistas en esa zona. Antiguo Marruecos español y el que estaba al lado, esas ciudades tan bonitas que luego sirven para las novelas. Ahora ya no queda nada, pero muy bonitas en las novelas. Bueno, yo entiendo que no hables bien español y digas los mujeros y los señoros. Pues bien, bien. Ahora, en La Rioja no tienes derecho, o sea, entre Suso y Yuso, que está al lado de Logroño, son los dos monasterios clásicos, el antiguo de Santa Oria, de Suso, que significa arriba, Suso, y Ayuso, por eso se dice el susodicho, el dicho antes, arriba. ¿A qué no lo sabías, Cuca? Pues allí Santa Oria y su hija se emparedaron. No sé cuánto tiempo estuvieron allí emparedadas. Es una cosa tremenda. Esa historia me la contó Imelda Navajo, que está fascinada. ¿Por qué no haces una vida de Santa Oria? Digo, y si hay una. Dice, sí, pero, en fin, actualizada, nunca la he hecho. Pero en cambio estuve en Ayuso, el monasterio de Ayuso, que llaman el Escorial de La Rioja, que es muy bonito y muy grande. Y entonces quedaban 12 curas, solo 3 no estaban enfermos. Y uno de los que estaban bien, que nacido me parece que en Perú, ninguno era español de origen, excepto varios enfermos,
nos enseñó el infierno, que es debajo de la biblioteca, una biblioteca muy bonita, muy bonita. Bueno, no es tan grande como la de Maruenda, pero muy bonita. Debajo de las escaleras hay un letrero que pone infierno, y ahí están los libros prohibidos, por verduscones, por posiblemente heréticos, por discutibles, por franceses, vete tú a saber por qué, y hay allí una serie de libros, bueno, fabulosos. Y este es como, no sé, es como el tribunal de Josafat, el juicio de Josafat, pero para niños, ¿no? De Lego, en fin, precioso. Pues alguien que nace allí, donde nace el español. El español nace justo en la linde entre Castilla, entonces del condado de Castilla, Fernán González, La Rioja y la parte sur de Vitoria, País Vasco. Por eso las vocales del castellano, las 5 vocales, son distintas de todas las demás, porque las toma del vasco. A, E, I, O, U. No hay vocales oscuras, todas son claras, grandes, enormes. Es tan sencillo que por eso se usó como lengua franca. Porque iba un señor que venía de Santiago y otro que venía de Barcelona, no se entendían, llegaban a Zaragoza, no había manera, y empezaron a usar el castellano, porque es el más sencillo y el distinto de todos los romances. Por eso Cuca no tiene derecho a no saber español. Es el más fácil de todos los romances latinos que aparecen en la península ibérica, el más sencillo. Tiene ese origen novelesco, entrañable, lo tiene. Está todo. El romance de Fernán González empieza así. Era Castilla entonces un pequeño rincón. Y es que lo era. Y La Rioja, pues más pequeño todavía. Pero todo está hace casi 1000 años. En el Cantar del Mío Cid aparece ya la zona de mi pueblo, donde así le pegaron un lanzazo que no murió de milagro. Lo curó un judío. Estuvo, como el paciente inglés, estuvo todo un invierno allí con emplastos hasta que sanó. No volvió nunca por Teruel. Y allí aparece el pozo artesiano, que es un pozo romano precioso, de Cella. Pues aparece Célfala del Canal, que era el canal que llevaba el agua desde mi pueblo, desde el monte del Tremedal, que va a acabar con la vida, no solo política de momento, está muy mal, del Lambán. Yo le dije, la maldición del Tremedal te caerá, ya lo has visto arrastrarse por el ave. O sea, esto no ha hecho más que... Aparece allí, está en la historia de España. O sea, no tienes derecho, siendo diputada, no tienes derecho, y de La Rioja, a hablar mal español, no tienes derecho. Es más, si hablas mal español, hay que echarte. Que hable mal español un señor catalán, pues bueno, nunca han hablado muy bien las cosas como son. Antiguamente sí, en la dictadura lo aprendía muy refitolero, pero el deque no se le ha quitado a nadie. Yo pienso de que, dice, mira, catalán, bueno, o futbolista, o deportista, o periodista deportivo. Lo importante es de que entre la pelota, cosas así, pensamientos profundos. Pero lo interesante, dándole vueltas, cuando Feijóo dice, creo profundamente dice, que hay vida inteligente en el grupo parlamentario, Cuca. Ahora, el problema no es de Cuca, el problema es quien deja a Cuca allí. Cuca está allí porque la puso Casado, y Casado la puso para echar a Cayetana. Desde entonces el grupo parlamentario del PP no existe. Y el chico Rojas tiene tanto miedo al hablar que un día va a empezar a hablar también en cherji, que es un dialecto del norte de África, para que no se le entienda. Se le ve acollonado, que dirían son. Bueno, me voy a La Resistencia con Rosa Díez, que sí que habla muy bien español. Porque es que en Bilbao siempre se ha hablado español estupendo. No así en el entorno, pero en Bilbao siempre. Organizando la Resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Pues mira, cada semana tiene su aquel.
Y aunque luego vendrá Santi con sus tontos, nosotros vamos a dar podium al Narciso. Porque solo un narcisista como Sánchez podía aprovechar el acto de homenaje a una muerta para proclamar que él pasaría a la historia por cambiar de sitio a los muertos. Hay que tenerla, al escucharle, recordé aquella frase de Churchill: la historia será generosa conmigo, tengo la intención de escribirla. Claro, claro, Sánchez necesita un negro o una negra para que se la escriba. Se llama Irene. Escriba la historia, bueno, o cualquier otra cosa. Bueno, antes la tesis eran 6 negros de la plantación de Miguel Sebastián, sí. Efectivamente. O sea que para que le escriba la historia, digo, o cualquier papel. Pero además es que el legado histórico de Sánchez se resume, cabe en un tuit: pasaré a la historia por desenterrar a Franco. Oye, yo creo que resulta una aspiración muy al nivel del personaje. Su historia cabe en un tuit y le sobran letras. Bueno, esta semana también se han producido otros escándalos, tantos escándalos y a tal velocidad que resulta casi imposible dar una respuesta adecuada a cada uno de ellos. Empecemos por la ley del sí al sí, que sigue siendo noticia porque hasta estas horas que estamos hablando hay 46 delincuentes sexuales que ya se han beneficiado de su aplicación y 13 violadores que han sido puestos en libertad. Para violar. Esto merece, Conviene recordar, yo hoy escribo, los violadores salen a violar, porque además es su compulsión, es como el asesino en serie. El violador busca violar siempre. Cada vez que algún juez, a menudo jueza, les dan permiso penitenciario de fin de semana, van y violan. Y a veces violan y matan. Efectivamente. Bueno, pues 46 violadores, 13 violadores en la calle, 46 delincuentes sexuales ya se han beneficiado de esa norma. Pero bueno, está bien que le ataquemos a Montero, que la pongamos a Irene Montero ante su responsabilidad, pero no es ella la única que saca pecho por esta barbaridad. Sánchez es, digamos, además del presidente del gobierno, el tipo que más presume de esta ley, porque en un nuevo ejemplo de arrogancia que también pasa bastante desapercibido, el 23 de noviembre, en una comparecencia conjunta con el primer ministro rumano, hay que ver qué vergüenza, se pavoneó de la siguiente manera: esta ley es una gran conquista del movimiento feminista. Estamos yendo en el camino correcto. Me siento orgulloso de la ley. El 23 de noviembre, que ya había una veintena de delincuentes sexuales favorecidos por la norma, alguno de ellos en la calle. Bueno, pues bueno, en fin, y una manifestación de feministas de su gobierno, 3 ministras contra la ley. Sí, pero porque ahí estaban Calviño, por supuesto, luego como Lambán, a lo que mande la. Efectivamente, a obedecer. Hay que ver qué vergüenza y qué humillación. Pero bueno, por cierto, claro, él sale a defender esa ley porque es suya. Claro. Por cierto, que también esto hay que recordarlo, Federico, esa ley fue elaborada de forma conjunta entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia. Sí, y conviene recordar lo que dijo Juan Carlos Campo, el entonces ministro de Justicia, el novio de Meritxell, el ahora ungido por Sánchez para el Tribunal Constitucional, cuando presentó en una rueda de prensa conjunta tras el Consejo de Ministros esa ley. Palabras expresas del ministro Juan Carlos Campo. Hoy es un día de celebración, especialmente para mujeres, niñas y niños que son las principales víctimas de todas las formas de violencia sexual. Y para rematarlo, escribió un tuit en su cuenta, por si no le habían tomado nota los periodistas. España da un paso más en materia de igualdad y derechos humanos con esta norma integral y garantista, pionera en el mundo. Efectivamente, pionera en el mundo, que suelta delincuentes sexuales, que beneficia a los delincuentes y que pone en peligro a las víctimas. Yo cada vez que leo u oigo garantista, digo, mira, favorece a los malos. Pues eso, cada vez que dicen garantista, el primer garantista que recuerdo fue el socialista Fernando Ledesma, primer ministro de Justicia de Felipe, que como había 10.000 tíos en espera de juicio, decidió que eran muchos, que no podían esperar y los soltó. Cosa que legalmente podía hacer. De ahí vino el miedo a salir de noche, que es calcao lo que hicieron los Kirchner cuando la pandemia. Es que hay pandemia también en las cárceles. Y van y los sueltan a todos. Claro, se ha multiplicado por 10 la delincuencia en Buenos Aires y en toda Argentina.
Bueno, pues esta es la ley de Sánchez y la ley de este señor que va a terminar en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues como, en fin, la semana tiene 7 días, laborables 5, y para los diputados a veces menos. Todo lo que puede empeorar, si depende de Sánchez, empeora. Y ayer se dio un paso más para alcanzar ese objetivo de demoler la democracia. El programa máximo lo llamaban antes los partidos políticos de izquierdas, ¿te acuerdas? Bueno, pues señor. Pues, en el PC, que siempre es el modelo, programa máximo, programa mínimo y luego programa de acuerdos. Bueno, pues el programa máximo de Sánchez es demoler el sistema del 78. Sí. Y ayer de nuevo, con nocturnidad, a la manera en que los mafiosos organizan sus crímenes, y mientras se jugaba el partido de España y Japón, siguieron adelante con la reforma de la ley que elimina del Código Penal el delito de sedición. En esto también, Federico, hay que insistir. La norma del sí el sí que hemos hablado antes abarata los delitos sexuales. La reforma del Código Penal elimina el delito de sedición. En el caso de la reforma de la ley del sí el sí, los delincuentes quedan favorecidos y las víctimas menos protegidas, particularmente quienes son las personas más vulnerables. Pero en el caso del delito de sedición que se elimina del Código Penal, las víctimas somos todos los españoles, absolutamente todos los españoles, porque será gratis romper la unidad de la nación, será gratis robarnos la soberanía, será gratis robarnos nuestros derechos de ciudadanía, será gratis imponer en España el modelo totalitario que defienden los comunistas de siempre y los socialistas de hoy, será gratis romper la nación al mandado de los racistas que quieren separarse del resto de los españoles porque se consideran superiores, que eso también hay que recalcarlo, porque se consideran superiores, o sea, no son la izquierda. Tú ves a Meritxell, dice, esta cree que somos una raza bantú. Claro. Una raza pero es que lo dicen. Lo dicen, es que además lo y dicen. lo votan, porque además ella votó en contra del propio PSOE. ¿Me vas a decir a mí? Que eran 2 proposiciones que yo había presentado y defendido cuando era diputada, que la segunda vez que ella votó en contra, Rubalcaba, que era entonces el secretario general, hizo una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y dijo, nunca jamás, nunca más apoyaremos una cosa de UPyD. pero bueno, sí, porque el bueno. El bueno, pero él ya lo había apoyado, ¿eh? Él ya lo había apoyado. Pero otro, como Lambán. Eso ¡Ay, qué bueno! Yo es que además lo vi venir. Digo, ya verás, la mujer, Javier, pero no puedes beber, que estás medicado. Ahora, qué vergüenza, ¿no, Federico? Bueno, ayer qué bochorno. Pili Juerga, o sea, mal llamada Alegría, digo, le pega con la mandíbula, como le sobra tanta barbilla, es prognata, digo, le va a pegar un mandibulazo, además como es tan alta, le pega de arriba a abajo, le raja la calva. Y el otro, de rodillas, digo, todavía le harán... Tartamudeando. Pero eso sí que fue una humillación, total, pero absoluta, ¿no? ¿De cómo vas a votar luego para presidente a un tipo que se humilla de esa manera ante el jefe de su partido? O sea, nunca va a defender los intereses de los aragoneses, va a defender lo que le cuenten. O sea, mayor ejemplo que eso yo lo pondría todos los días si estuviera allí haciendo política. Oye, esto es... Bueno, pues eso, en estas estamos. Y como estamos en estas, pues hay que terminar recordando que aquí se trata de legalizar primero la sedición y después legalizar la secesión. Eso o sea, es. primero se legaliza la sedición y después se legaliza la secesión. Porque para eso le quieren llevar a Juan Carlos Campo, y para eso está Conde Pumpido y el resto de magistrados a las órdenes de Sánchez en el Tribunal Constitucional. Para que cuando los sediciosos catalanes proclamen y convoquen un nuevo referéndum, el Tribunal Constitucional, a las órdenes de Sánchez, diga que es constitucional. Así que esto es lo que hay. O sea, que a ver si se entera la gente, porque, oye, no vaya a ser que para cuando se enteren, para cuando despierten del letargo, pues sea demasiado tarde. Así que a espabilar. Pues sí, señor. Muchas gracias, Rosa. Es así. Es exactamente así. ¿Qué me cuentas, Dani? Vamos a recordar que con la vivienda inversa de Senior Plus pueden obtener liquidez inmediata viviendo en su propia casa y vendiendo, mejor dicho, su propia casa y continuar viviendo en ella de por vida. Es un ingreso adicional que viene estupendamente para completar esa jubilación. Pueden descubrir para los cuidadores, sobre exactamente. Todo. Tanta gente mayor que necesita a alguien que la cuide. El otro día leí, lo digo porque es que mucha gente no se lo cree. La esperanza media de vida en Madrid es de 84 años y 6 meses.
la segunda después de algunas zonas de Tokio. Claro, eso significa que hay pues casi hay 7 años de vida más de mujeres que se quedan solas y que necesitan apoyo, cuidados, etcétera. ¿Cómo pagas eso? Y unos ingresos, efectivamente. Exacto. Bueno, pues pueden descubrir esa vivienda inversa en la web de Senior Plus, que además es la empresa líder del sector, o llamando al 900-730-735. Su equipo además le va a asesorar de manera totalmente gratuita. Repetimos el teléfono, 900-730-735. Muy bien, pues una pausita y seguimos. Bueno, vamos a recordar cómo nos pueden dejar los... antes que nada. Sí. Antes que nada, Tranquiler. Vamos a dar un mensaje a todos los oyentes porque Sí, el Tranquiler que ofrece la agencia Mucha negociadora del alquiler gente de Madrid. en estas entrañables fechas va a hablar de esto. Sí. Y si ponemos en alquiler ahí es que me da miedo. Mucho miedo, porque tal y como Con está la razón. situación en el mercado ahora, Bueno, pues Tranquiler. se mete alguien dentro, no te paga, pero esto Sí. con el Tranquiler de la agencia negociadora no te ocurre. Los propietarios van a poder dormir completamente tranquilos y lo que les hace falta es nada más que llamar al 920 20 11. 920 20 11. A partir de ahora, dormir tranquilos está al alcance de cualquiera. El Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Ellos van a ser directamente quienes les paguen puntualmente a los propietarios esas rentas de sus alquileres, incluso aunque no paguen los inquilinos. Bueno, y recordemos a los oyentes cómo pueden dejarnos sus observaciones, ¿Qué diría que Pequeño? diría Pili Juerga. Bueno, pues el teléfono... Dice, se produjeron unas manifestaciones porque el texto de semejante nulidad, ¿ves? Tampoco tiene derecho una de Zaragoza a ser analfabeta y encima ministra de Educación. Eso explica lo que está haciendo con la EBAU. Claro, que la escribe con V. Igualar por abajo a todos. Sí, sí, bueno, sí. el teléfono, Federico, es el de todos los días, el 648 91 92 60. Queremos preguntar qué les pareció la presencia de los diputados de Vox en la escalinata para acompañar al Partido Popular. Y la Ayer ese gesto convocatoria de los que están dentro fuera, que es el editorial de Libertad dice, Digital. pero vamos a ver, si están dentro, ¿por qué tienen que salir fuera? Cosas de la vida inteligente. Si es que queda. Y una última cuestión. ¿Creen que de verdad Javier Lambán ha pedido perdón de manera libre? Si ha sido motu propio todo. Está abducido, le ha amenazado con la mandíbula a Pili Juerga. Bueno, de hecho le amenazó. 11:30, 12, ¿eh? Como diciendo, ojito Javier que te atizo, ¿eh? Que está el cronómetro puesto. Exactamente. Y lo de la traición de UPN. Por supuesto, es verdad. Tomen Apoyando con nota Bildu. en el PP. Tomen nota en el PP. Los leales a Navarra y España son Sayas y Adanero. El traidor, como se veía venir, es Esparza. En fin. Es la mañana. Es radio.